contento de poder estar aquí con cada uno de ustedes y les agradecemos a los pastores por permitirnos estar. ¿Podrías hacerlo en mí, por favor? Gracias, amigo. Y creo que hay algo tan importante que cada uno de nosotros necesita reconocer, y es algo que decía mi madre, y es que podríamos pasar toda una vida esforzándonos, haciendo tantas cosas por nuestras fuerzas, y Jesús le dice algo, y es: ustedes intentan leer las escrituras porque creen que en ellas encontrarán la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta que ellas me señalan a mí. Y es tan impactante saber que todo en esta vida, los 90, 100, 120 años que podamos vivir en esta tierra, dejan de tener sentido si no nos damos cuenta de una cosa. Y podría decirlo conmigo: todo se trata de Cristo. Pero podría afirmarlo un poco más fuerte: todo se trata de Cristo. Si en mi vida yo intento hacer las cosas por mis fuerzas, podría aún poder prosperar y por métricas humanas decir que me va bien. Pero si yo no vivo mi vida con esta conciencia del llamado que Dios nos hizo desde la eternidad, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, quien nos llamó a la comunión con su Hijo. Porque lo único que nos puede dar vida, lo único que realmente importa, mire, este mundo y sus cosas pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor, pero el que lo conoce a Él, comienza a ser libre. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti. Esa es la verdadera vida. Lo demás podrá irse, pero una sola cosa tenemos que hacer en nuestros días: es saber que vivimos esta tierra para conocerlo a Él. Y solo quisiera que antes de comenzar pudiéramos orar rapidito. Señor, gracias. Gracias porque nos diste el espíritu de adopción, en el cual ahora clamamos: Abba, Padre. Gracias, Señor, porque no somos huérfanos con una esperanza futura, sino somos hijos portando un reino inconmovible. Gracias, Señor, porque desde la eternidad nos escogiste, nos viste y nos hiciste ahora, Señor, por medio de la obra de la cruz, santos, puros y sin mancha. Gracias, Señor, porque desde la eternidad nos escogiste para las obras que tú ya tenías predestinadas para que estuviéramos en ellas. Señor, hoy deseamos una cosa: queremos conocerte más. Podrías decírselo hoy al Señor: queremos conocerte más. Queremos conocerte como nuestra realidad. Queremos poder verte en nuestra familia. Queremos poder verte en nuestro trabajo. Queremos poder verte en las calles. Queremos poder verte en nuestra ciudad. Queremos poder verte en nuestra nación, porque juzgar desde lo externo nos costará muy caro. Señor, hoy queremos verte y contemplarte y reconocer una cosa: el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que tiene a Él lo tiene todo. Podrías decir hoy: lo tengo todo, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Podríamos decirle una sola voz: y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Podrías reconocer hoy en tu vida: si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Una última vez podemos clamarlo: y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de la obra de la cruz nos completaste, nos hiciste libre de toda potestad, nos hiciste libre de toda esclavitud. Y ahora, Señor, permanecemos en esta verdad, la cual nos hizo libres para siempre. Gracias, Padre, por esa obra, y por siempre cantaremos de tu amor, de tu bondad y de la gracia que tuviste para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes darte un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe qué es interesante?
La palabra dice: por lo tanto, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, sirvamos con gratitud. Alguien podría decir conmigo: gratitud. Y esto es interesante porque no somos huérfanos con una esperanza futura. No somos personas esperando que Dios haga algo. De hecho, encontramos en que en la obra de la cruz Él lo hizo todo por nosotros. No estamos esperando que Él nos libere de algo. De hecho, después de la obra de la cruz somos libres. ¿Y sabe cuál es el peor riesgo que podemos correr en esta vida? Que Dios haya pagado el precio más alto. Y que asimismo Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó a quienes, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Sabe qué es lo interesante? Cuando dice que Él nos dio a su Hijo, Él ha dado a su Hijo. Esa palabra significa que Él repartió a su Hijo. Significa que en cada uno de nosotros Él repartió la vida de su Hijo. O sea, alguien podría afirmarlo hoy: Cristo vive en mí. Y alguien podría decir: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Mire, si eso no le causa gozo, yo no sé qué lo habrá. Pero es reconocer lo que portamos. Es reconocer que el reino que se nos ha sido dado, dice la palabra, el reino no es comida ni bebida. Escuche esto: el reino no es comida ni bebida. No se trata de lo externo que puedas obtener en esta vida, sino es justicia, paz y gozo en un lugar. Dice: en el Espíritu. Siempre nos veremos falto de algo. Siempre nos veremos faltos de algo si no gestionamos nuestra vida en el Espíritu. Por eso es tan importante lo que dice el pastor. Porque la gente que se afana tanto por conseguir, dice que el afán ahoga la semilla. El afán ahoga la vida que tenemos dentro, porque el afán me hace el centro de mis pensamientos. Pero cuando la paz gobierna, entonces tendremos un espíritu, alma y cuerpo gobernados para hacer la expresión de Dios aquí en la tierra. Por eso Juan decía: yo espero que usted prospere conforme tu alma prospera. No se trata de intentar hacer tantas cosas externas, porque el reino que has recibido no se mueve por lo externo. Por lo tanto, podría el día de mañana todo venirse de mal en peor externamente. Pero ¿sabes qué? Nosotros no gestionamos desde lo externo, sino que nosotros gestionamos nuestra vida en el Espíritu. Y en el Espíritu hay vida, gozo y paz. Esa es nuestra realidad en Cristo. El reino que recibimos lo llena todo en todos. Necesitamos volver a la vida del Espíritu para darnos todo lo que tenemos en Él. Porque ¿sabe qué es lo peor? Vivir como un huérfano por la vida. Porque desde la obra de la cruz Él lo hizo todo. Y ¿sabes qué? Yo he escuchado personas que dicen: Señor, dame más amor. ¿No? Usted no ha escuchado cuando no puede amar al hermanito que tanto le cae mal, ¿no? Señor, dame más amor para poder amar. Pero la palabra dice que Él derramó su amor en nuestro corazón. Hay personas que atravesan dificultades y dicen: Señor, dame más paz. Y Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz no es un sentimiento, porque la paz que este mundo te hace sentir bien por un segundo, pero cuando viene un problema se va. Pero la paz que Él te dio es su vida dentro de ti, que es un gobierno. Y a medida que somos gobernados por la vida del Espíritu, podrán venir aflicciones, pero Romanos 8 dice: nada nos moverá del amor de Dios. Y entonces, ¿sabe qué es lo mejor? Hay personas que claman: Señor, bendíceme más. Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Amados, debemos de entender que no estamos esperando nada. Gozate en lo que ya tenés, porque si lo tenés a Él, lo tenés todo. No somos huérfanos esperando algo, somos hijos. Alguien podría decir conmigo: somos hijos. Y esto es hermoso. ¿Sabe? Quisiera acompañarme a ver esta historia desde el Edén. Vamos a ver Génesis 1. Génesis 1:26, por favor. Esto es increíble. Génesis 1:26. Perfecto. Dice esto: y dijo Dios: hagamos al hombre como a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta parte es importante, así que no se le vaya de la mente. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y comienza a hablar y dice el 27, por favor, si lo podrías poner
por cuestión de tiempo. Y creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es importante. Quisiera, solo para ver si comprendimos bien, ¿cómo creó Dios al hombre? A su imagen y a su semejanza. ¿Y sabe qué? Podrías poner el capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza, y le dio la autoridad y la capacidad creativa para poder administrar la tierra. De hecho, la intención original de Dios con poner al hombre en la tierra es que fuera su representación en la tierra. Escuche eso. Y entonces el capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo, escuche. Y sopló en su nariz aliento de vida. Alguien podría decir aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y esto es interesante, porque cuando la palabra dice que sopló en su nariz aliento de vida, para que tengamos contexto, el original del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el original del Nuevo Testamento en griego. Y algunas veces cuando hay traducciones se pierde un poco la esencia de lo que el escritor original quería decir. ¿Sabe qué es lo interesante cuando dice aliento, que sopló aliento? Es la palabra neshama. Diga conmigo neshama. Ya hasta hebreo vamos hablando, mire. Neshama. Y sabe, esto significa inspiración divina. O sea, vamos a ver una palabra más. Dice que cuando el hombre fue un ser viviente, esta palabra es alma viviente. O sea, ¿qué es lo que Dios depositó en la tierra para que pudiera administrar y ser su representación? El alma. El alma, un ser viviente. Pero el alma fue diseñada por Dios para procesar, para poder procesar desde la inspiración divina. Ese era el único filtro que tenía el alma en el Edén. Era la inspiración divina de Dios. Dios, cuando le dio aliento, le dio el único filtro que podría usar para hacer la voluntad de Él en la tierra, su misma inspiración. Y escuche esto: Dios nos ha dado la administración de esta tierra. Salmos, por cuestión de tiempo lo voy a leer rápido, después avanzamos. Salmos 115, 16 dice: los cielos pertenecen a nuestro Dios, son suyos, pero Él nos ha dado la tierra y nos ha puesto a cargo. Imagínese eso. ¿Cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos? Y dice esto, Génesis 2:15. Perdón que voy un poquito rápido, me van a tener que acompañar, pero vamos por cuestión de tiempo con todo. Génesis 2:15. Mire esto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y entonces el verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Y esto es interesante porque cuando dice la palabra que Dios puso al hombre en el Edén, esa palabra significa reposo. O sea, imagínense que en el diseño original de Dios había trabajo, tenían que administrar la tierra, pero aún así no había cansancio, porque el único filtro desde el cual operaban era la inspiración de Dios y los causaba estar en reposo. Qué lindo, ¿no? Trabajar y no cansarte. Y dice, era reposo. Pero Dios le dice una cosa: no podés comer de este árbol, porque el día que de él comieres, morirás. Y esta palabra que es morirás significa que ya no era funcional para Dios. Todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Dice: el día que te alimentes de ella, ciertamente morirás. Ahora mi pregunta es: ¿de qué se alimentó el alma ese día? ¿De qué se alimentó el alma ese día cuando murió? Escuche esto: cuando miramos, dice que cuando consumió o se alimentó del árbol del bien, algo sucede. Y es que come de algo, una píldora, consume una píldora que no tenía que consumir. Y ahí es donde dice: morirás. Y entonces, cuando el hombre hace esto, hay una ruptura
en el diseño divino de Dios, tiene una ruptura en la relación con Dios, y en vez de procesar desde la inspiración divina, mire lo que el hombre consumió. Cuando dice la palabra que comió del fruto del bien y del mal, esa palabra del mal significa, escuche, nos da un catálogo de todo lo que el hombre comió ese día, de todo lo que el hombre comenzó a procesar. Escuche esto: adversidad, aflicción, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, difícil, doloroso, duro, escoria, impío, infortuno, maldad, malicia, maligno, quebrantamiento, terrible, tristeza. Imagínense, y si sigo, nos quedamos aquí toda la noche. ¿Qué es lo que el alma consumió ese día? Todo esto que les acabo de leer son emociones no gobernadas por el Espíritu. El alma no procesaba estas cosas, pero fue una píldora que consumió. El hombre experimentó una muerte espiritual, la separación de la comunión con Dios, y esta ruptura afectó su alma, introduciendo el pecado a la naturaleza humana. Y entonces, desde ese día, el alma humana quedó sujeta a pasiones desordenadas y un lente distorsionado. Es interesante porque desde la caída, el hombre, en vez de procesar y ver desde la inspiración divina de Dios, ¿qué cree? Comienza a ver desde su propia naturaleza, una naturaleza caída con la cual todos nacimos. Y entonces, ¿qué es ver fuera de la vida del Espíritu? Es ver todo desde el mal, es ver todo desde la tristeza, es ver todo sin gozo, es ver todo desde una plataforma negativa. Pero hay una esperanza. Alguien podría decir conmigo: hay una esperanza. Todo aquello que el primer Adán perdió, Cristo en la cruz lo vino a recuperar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Dios quiere llevarnos a su diseño, imagen y semejanza, porque Él, por medio de su Espíritu, una vez más, cuando habla que Él nos resucitó juntamente con Él, dice que Él nos dio su inspiración divina, que es su Espíritu en nosotros, para hacer su voluntad en la tierra. ¿Sabe cuál es el riesgo de vivir una vida fuera del Espíritu? Entonces, que todo lo procesaremos desde un filtro caído. Y entonces ahí comienzan las quejas. Ahí comienza: Señor, el trabajo que me diste, Señor, el lugar donde nací, es que por qué Villanueva, de cualquier lugar donde podría estar, Señor, las oportunidades que tengo. Todo eso responde a una naturaleza caída. Pero una vez más, diga conmigo: hay esperanza, porque la palabra dice: en Él estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo hermoso? Veamos Génesis. Esto es como una plataforma para que juntos entendamos esto. Veamos Génesis. Génesis 1 habla de la creación del mundo, y es un símbolo de nuestra vida sin Cristo, sin que Él nos ilumine. Escucha esto. Dice que Dios creó al mundo y la tierra estaba vacía, estaba desordenada y en tinieblas. ¿Sabe qué significa esta palabra tinieblas? Significa ignorancia. O sea, el hombre, sin que Cristo se le revele, sin que la luz de Dios se le revele, vivirá de una forma desordenada, vacía y en ignorancia. Imagínese eso. Pero Dios dice algo: sea la luz. Y todo lo que estaba vacío fue lleno. Todo lo que estaba desordenado fue sujeto al orden. Y todo lo que estaba en ignorancia, en tinieblas, fue absorbido por la luz y el conocimiento de su verdad. La tierra, o sea, nuestro estado sin que Cristo se nos revele, es desorden. Y esta palabra tinieblas significa ignorancia. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida entonces, como hablábamos al inicio? Es ignorar todo lo que tenemos en Cristo. ¿Sabe cuál es el rol del sistema de las tinieblas? El sistema de las tinieblas no está interesado en que usted lo saquen de su trabajo, a que usted lo despidan. Si usted lo despidieron, es tal vez porque no cuidó bien su trabajo, porque un buen trabajador no se le despide.
El sistema de las tinieblas no está interesado en que se te quemaron los frijoles y se te arruinó el día. No. ¿Sabe qué? La palabra tinieblas es ignorancia, porque las tinieblas construyen un siglo que nos tenga tan absorbidos con el fin de que ignoremos. Por eso la palabra dice: no se conformen a este siglo. El rol de las tinieblas es construir un siglo que nos distraiga, que nos absorba a tal punto que permanezcamos en ignorancia. Porque aquel que ignora vivirá toda su vida esperando que Dios haga algo por él, sin reconocer que Él ya lo hizo todo. Y por esto Mateo 22:29 dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. Cuando ignoramos nuestro destino, será el error. Imagínense eso. ¿Cuál es el riesgo? Por eso es tan importante, y amo lo que están haciendo, de hacer ayunos para conocer al Señor. Porque lo único que nos va a librar, como decía mi madre, de nosotros mismos, es conocer la verdad. Es conocer la verdad. Y quisiera establecer esto: ¿quién es la verdad? Cuando leemos las Escrituras, dejemos la posición de preguntarnos qué es y comencemos a preguntarnos quién es. Porque Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la vida, pero yo soy la verdad. Y una pregunta: ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está Cristo? ¿Está ahí arriba? ¿Está en el templo? ¿Dónde está Cristo? En nosotros, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva el Espíritu? El Espíritu nos lleva a la verdad. ¿Qué es lo que hace gestionar nuestra vida desde el Espíritu? Es llevarte en un viaje profundo dentro de vos mismo, para que te des cuenta todo lo que ya tenés en Él. Y entonces así viviremos como hijos que no serán arrastrados por muchos vientos, sino que estaremos firmes en la roca que es Cristo. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Proverbios 1:20. Quisiera que lo leyéramos juntos. Proverbios 1:20. Este vale la pena leerlo juntos. Mire. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Verso 21. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Y podrías ponerle en la Reina Valera, por favor. Si me ayudas, por favor, en la Reina Valera. Si no, la leemos aquí. Ahí está. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y podrías ver el siguiente, por favor. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y podrías saltar al verso 24, por favor. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien. Esto es impresionante, mire. Verso 22. Debemos de entender una cosa: la sabiduría ahora en este nuevo pacto también es una persona, porque todo está escondido en Cristo. Mire, la sabiduría es Cristo en ti. Y escucha esto: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y qué está haciendo la sabiduría? Está clamando. ¿Qué está haciendo la sabiduría? Está tocando la puerta. Y dice esto: esta palabra simples en el original, mire esto pues, significa seducibles. O sea, pongámoslo en contexto. ¿Hasta cuándo, oh seducibles, amarán lo que los seduce? ¿Y qué es lo que el sistema de las tinieblas hace? Produce cosas que son visiblemente lindas, que seduzcan un alma no gobernada por el Señor, para que permanezca en ignorancia. Porque, amados, yo les voy a decir una vez más: la sabiduría está tocando la puerta. La pregunta es: ¿quiénes estamos escuchando? ¿Hasta cuándo? La mente simple se cultiva en las distracciones, pero la mente de Cristo se cultiva viéndolo a Él todos los días. Y por esto la palabra una vez más nos dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
nuestra mente. Porque si vivimos en la simpleza, estamos siendo fáciles de seducir por aquello que no debería de ser fácil de seducirnos. ¿Sabe qué sucede con una persona que no vive con la responsabilidad de su asignación? Será un campo abierto para los ataques del enemigo. ¿Sabe por qué? David, cuando tenía que estar en la guerra donde Dios lo había llamado, ¿sabe qué sucede? Por quedarse en lo más cómodo, en lo que lo seducía, comenzó a ver con sus propios ojos algo que no tenía que ver. Y eso lo llevó a, usted sabe, con tal que sigamos siendo una generación simple, que no cultiva su vida en el espíritu, seremos seducibles y todo lo que veamos moverá nuestro estado de ánimo. Y por esto, ¿sabe qué? Recibimos un reino que es inconmovible, porque no se mueve por lo externo. Porque no se mueve por lo externo. ¿Sabe por qué? Juzgar desde lo externo nos costará muy caro. Juzgar desde lo externo, no cultivar la vida en el espíritu y juzgar por lo que nuestros ojos pueden ver, nos costará muy caro. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando el hombre, cuando Adán pudo ver con sus propios ojos? Cuando la serpiente le presenta el engaño, dice que vio con sus ojos que era bueno. Pero escuche, prestar nuestros oídos al engaño es esto. ¿Cómo creó Dios al hombre? A ver si aprendimos bien. Pero no tenga miedo de decirlo. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Y qué es lo primero que la serpiente le ofrece? Y seréis igual a Dios. ¿Cómo es posible que si ellos fueron creados igual a Dios, la serpiente, el engaño, le dice y seréis igual a Dios? ¿Sabe qué es prestar la voz al engaño? Es esa voz que te dice que no sos suficiente. Es esa voz que te dice que algo te hace falta. Prestar la voz, el oído al engaño es aquello que te hace sentir como que necesitas pedir más cuando Dios ya te lo dio todo. Porque el engaño produce necesidades que no son reales. Por eso David decía: oh alma mía, nunca olvides. Porque lo primero que el alma comienza a hacer cuando no está gobernada es olvidar todo lo que él ya hizo. Hoy quiero afirmar esto en tu espíritu. Estás completo con toda la plenitud de vida. Ya lo tienes todo, no estás en espera de nada. Saben, la hermana decía, un milagro ocurre cada 24 horas. Sí es cierto, porque el milagro más grande ya sucedió, que fue nuestra recuperación en la cruz, cuando nos completó y nos hizo suyos. Y por eso Isaías 5:4 dice algo. Podría ponerlo, ni está en el bosquejo, pero es que está bonito. Mire, Isaías 5:4, ¿me lo podrías poner? Vale la pena leerlo juntos. Isaías 5:4. Escucha esto. Dios viene y quiere ver a su viña, el fruto que está dando, y dice: ¿qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y esta es la representación de nosotros. Escucha esto. ¿Qué más había de hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? ¿Sabe qué es operar desde el engaño? Es vivir esperando que Dios haga algo, cuando Él está diciendo: ¿qué más podría hacer por ti si te di a mi hijo? ¿Qué más podría hacer por ti si ya te rescaté? ¿Qué más podría hacer por ti si te liberé de la potestad de las tinieblas, de la ignorancia, y te traje a mi luz? ¿Qué más estás esperando? ¿Y sabe qué es lo que ocurre cuando hay una generación que presta su voz, su oído a la voz del engaño? Comienzan a vivir su vida con expectativas de lo que Dios puede hacer por ellos, sin pensar en qué expectativas tiene Dios de mí. ¿Por qué esperando que diese uvas? Dieron uvas silvestres. Porque una generación que vive en espera de que Él haga algo por ellos, vivirá como un huérfano por la vida. Vivirá como un huérfano por la vida. Y entonces cualquier cosa la moverá. Se sentirá incompleto. Las situaciones te van a abatir, pero ¿qué crees? Conocerle a Él debe de ser nuestra única porción. Marta, Marta, afanada estás. ¿Estaba haciendo algo malo? No. Pero ¿sabes qué? Él dice: pero María
ella escogió la mejor porción. Por tus propias fuerzas aún podrías estar en el activismo evangélico, sirviendo con todo, pero ¿qué crees? Lo único que nos puede librar y lo único que nos puede hacer completos es conocerlo a Él. Vive para conocerlo y entrarás a los mejores días de tu vida. Vive para conocerlo y te darás cuenta que no te hace falta nada. Y así como prospera tu alma, entonces esa transformación interna comienza a producir una transformación hacia el mundo externo. Oh amado, deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Porque una generación que vive en expectativa de lo que Dios puede hacer dará el fruto que ella espera y no el que Dios espera. Pero una generación que vive reconociendo lo que Él pagó en la cruz vivirá gobernada y dando el fruto que Dios espera. Porque la palabra dice: produciendo Él en nosotros, Él en vosotros lo que a Él le agrada. Tú por tus fuerzas no puedes hacer nada. Porque sabe que por mucho tiempo, yo no sé, pero yo crecí, y hablo como que si estuviera algo viejo, pero estoy joven. Pero mire, ¿cuántos de aquí llenaron las uvitas de los frutos del Espíritu cuando estaban nenes en la escuelita bíblica? Yo lo hice. Pero ¿sabe qué? Eso es increíble, porque el diseño de Dios nunca fue personas viendo todo lo que les hacía falta. Y algunas veces hasta mentíamos un poquito y llenábamos la del amor más de lo que era, ¿no? A mí mis papás me regañaban porque yo la llenaba y decía que tenía amor. Y decía: pero cuando lloras porque no querés comer en el restaurante de tu papá, ¿crees que tenés amor? Bueno, es cierto, va. Y cuando andas desesperado en el carro, ¿crees que tenés paz? Y entonces uno se empieza a frustrar un poquito, ¿no? El diseño de Dios no es gente viendo todo lo que le hace falta. El diseño de Dios dice que la única forma de hacer a un lado todo lo que nos impide correr es viendo al autor y consumador de nuestra fe. El diseño de Dios no es que veas todo lo que te falta. Aún el poder producir un fruto por mis fuerzas me lleva a jactarme. Porque cuando por fin logro amar al hermanito que no lograba amar, decir: esta vez no le grité. Te estás jactando. Y el otro día te va a gritar un poco más fuerte. ¿Y qué crees? Vas a caer. Dar un fruto por tus fuerzas no sirve. ¿Sabes cuál es la única forma de operar desde la naturaleza del Señor? En la obediencia, en la vida del Espíritu. Porque a medida que comenzamos a ser obedientes y comenzamos a gestionar desde el Espíritu, no se van a manifestar los frutos del Espíritu. No. La palabra dice que es el fruto del Espíritu. Porque comienza a salir su naturaleza de nosotros. De hecho, usted si exprime un limón, ¿qué sale? Jugo de limón. Si usted exprime una naranja, ¿qué sale? Como que algunos no saben aquí. Si usted exprime una naranja, ¿qué sale? A ver, y si me lo exprimen usted, ¿qué sale? Ay, Señor, mejor me subo porque si no me pegan. El diseño de Dios no eran personas viendo todo lo que no tienen, sino eran personas viendo todo lo que tienen en Cristo. Porque primera de Corintios 7:23. ¿Podrías poner primera de Corintios 7:23? Primera de Corintios 7:23. Mira esto. Y podrías poner en la Reina Valera de aquí en adelante, por favor. Primera de Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23 en la Reina Valera. Si quieres se lo recito ahorita. Dice: ¿ya cambió? No. Dice: Dios pagó un alto precio por ustedes. Dice esto: así que no se dejen esclavizar por el mundo. Primera Corintios 7:23 dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Y esto es tan importante entenderlo, porque aquel que reconoce el precio alto que Dios pagó, sabe, usted algo que no tiene valor lo menosprecia, ¿no? Usted algo que no costó caro lo deja a un lado. Pero aquellos que viven con la conciencia del precio que Dios pagó por nosotros, dice: así que no se dejen esclavizar. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando no reconocemos lo que Él pagó y reconocemos la vida que portamos? Cualquier cosa que no tenga valor me va a distraer. Cualquier cosa que no tenga valor me va a esclavizar. ¿Y sabe qué? Por esto
vivir mi vida percibiendo las cosas desde una naturaleza caída, desde una naturaleza externa, me frustrará. ¿Qué sucede con Samuel cuando él empieza a juzgar por lo externo? Voy a saltar aquí. Samuel, ¿qué estás haciendo? Ese no es el rey que yo quiero escoger. Le tuvo que parar. ¿Sabe qué sucede con los espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán? Dice que cuando vieron con sus ojos que eran más grandes y fuertes que ellos, se atemorizaron en vez de recordar que Dios ya había prometido la tierra. ¿Sabe qué sucede cuando Adán y Eva comienzan a ver desde su perspectiva? Caen y comienzan a crear vacíos imaginarios en su ser, pensando que necesitaban algo más de Dios. ¿Sabe qué sucede con el pueblo de Israel cuando fue libertado y comienza a juzgar por sus propios ojos desde lo externo su situación? Comienza una vez más a desear salir de donde estaba. ¿Y sabe qué? Estaban libres en persona, pero esclavos en su mente. Y terminaron dando vueltas y vueltas y vueltas y quedaron postrados. Porque tenemos dos opciones de aquí en adelante. Dios le dice a Moisés: Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué sucede cuando Moisés mira al pueblo? Mira su situación, mira todo lo malo. Dice: no, ¿para qué? Esto es absurdo. Le pega. ¿Qué sucede cuando Moisés le pega a la roca? ¿Qué sucedió? Eso lo impidió poder disfrutar de la tierra prometida. Y amados, la tierra prometida ya no es un lugar, es Cristo en nosotros. Si tú decides tomar las cosas por tus propias fuerzas, no disfrutarás de la vida que portas. Pero aquellos que operan desde la obediencia, donde se manifiesta la gracia de Dios, ¿sabes qué es lo que sucede? Disfrutarán de la fuente de agua viva que tienen instalada, que la roca es Cristo en nosotros. Cuando disfrutamos esta vida desde la obediencia, hay reposo. Y aquí es donde el Hijo se enfoca en una cosa: en ser fiel. Dios comienza a decir y repartir los dones conforme a la capacidad. Hay algunos aquí que dicen: Señor, dame más. Hey, si querés más, hazte más capaz. Yo no lo dije, lo dijo la palabra. ¿Y sabe qué le dice? Buen siervo fiel, como fuiste fiel, te daré aún más responsabilidades. Pero le dice una cosa: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo es posible que a una mente carnal más responsabilidades signifique gozo? Para un huérfano significa algo pesado. Para un huérfano significa más carga. Para un huérfano cualquier más responsabilidad es la naturaleza vieja operando, porque tiene indignación por trabajar. Pero ¿qué cree que es lo que sucede cuando hay un hijo? Cuando hay un hijo que solo quiere agradar al Padre y vive desde la obediencia. Más trabajo. Vamos adelante. Más trabajo. Que se venga. ¿Por qué? Porque el trabajo no es igual a reposo. Porque cuando Dios nos recuperó, nos instaló una vez más en el diseño original, donde había trabajo, pero había reposo. El Hijo se goza en obedecer, y ahí está su descanso. Si te ves como un hijo esta noche, si comienzas a verte como un hijo, cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Porque vendrán aflicciones, vendrán cosas, pero ¿sabes qué? Eso no nos aflige. Porque lo único que deseamos, como decía Jesús, es hacer la voluntad de aquel que nos envió. Quiere ver algo hermoso, y con esto vamos a ir terminando. Mire, 2 de Corintios 3:16. 2 de Corintios 3:16. Se lo prometo que tenía toda otra cosa, pero siento muy fuerte poder hablar esto. 2 de Corintios 3:16. Y si la pudieras poner en la Reina Valera, aún mejor. 2 de Corintios 3:16. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sabe qué significa esa palabra conviertan? Significa ocuparse uno mismo. O sea, dice: cuando se ocupen en el Señor, el velo será. ¿Cuál es la única forma que los velos pueden ser quitados en nuestra vida? Cuando comenzamos a contemplarlo a Él, cuando comenzamos a conocerlo a Él. Por eso les animo tanto a que participen de este ayuno, pero no para pedir algo del Señor, no, para poder conocerlo a Él. Porque, escuchen, siguiente verso: mas donde esté el Espíritu del Señor, donde el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y algunos, cuando leemos esto, decimos: poder pentecostal y todo, ¿no? Y empezamos. ¿Sabe? De eso no se trataba ese verso.
El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de quién? De nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, donde gobierna el Espíritu del Señor, ahí comienza a haber libertad de una naturaleza que estaba caída, que me impedía ver como Él ve. Porque ¿sabe qué? Nuestra percepción verá vida nueva y verá muerte, pero sabes que la mente de Cristo verá vida nueva y verá vida. Y escuche esto, esto aquí es donde se pone así turbio el asunto. Mire, vamos al siguiente. Dice, por tanto, nosotros todos mirando, ¿cómo? Sin velos, mirando sin velos, porque lo estamos conociendo como en un espejo la gloria del Señor. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hace un espejo? Refleja lo que tiene enfrente. Yo le planteo un escenario aquí. ¿Cómo es posible que cada uno de ustedes se levanten en la mañana, vayan al espejo? Algunos se asustan de lo que ven, ¿no? Pero vayan al espejo y estás viendo la gloria del Señor. ¿Cómo es posible que nos levantamos todos los días y que cuando nos veamos podamos ver la gloria del Señor? ¿Qué es la gloria del Señor? Juan 1: y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. La gloria no es una manifestación. La gloria es una persona, es Cristo. ¿Y sabe dónde habita? Por lo tanto, vernos a nosotros sin velos es comenzar a ver a Cristo en nosotros. Es comenzar a ver a Cristo en nosotros. Porque cuando Dios te ve, ve a Cristo en ti. No te ve por lo que hiciste, por lo que ahora sos nueva criatura. Y entonces Él nos recuperó y nos hizo una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Alguien podría creerlo, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de todo lo que hicimos, ¿sabes qué? Podrías fallar mañana, pero ¿sabes cómo te debe Dios? Santo, puro y sin mancha. Santo, puro. Eso fue para que se despierten. Santo, puro y sin mancha. Y esto es hermoso. Mire, en el monte de la transfiguración sucede algo. Está Dios, está Jesús, está Moisés y está Elías. Y mire qué sucede aquí. Los discípulos estaban así, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Estaban así en modo éxtasis, no te creo. Y estaba Moisés representando a los profetas. Moisés representando a la ley. Y estaba Elías representando a los profetas. ¿Qué cree que sucede? Dios le dice: a él escuchad, al hijo escuchad. ¿Sabe cuál era la corrupción del hombre? Tener al hijo y decir: ¿sabes qué? Hagamos enramada y quedémonos con todos, sin darse cuenta que solo necesitaban a Cristo. ¿Sabe qué es lo que nos hace sentirnos insatisfechos? Es no darnos cuenta todo lo que ya tenemos en Él. Porque ¿sabes qué? Podrías buscar la gloria de Dios en manifestaciones, podrías buscar la gloria de Dios en sombras, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Él es la gloria del Padre. Y ¿sabes qué? La gloria ahora se hizo habitación en nosotros. Y entonces, escuche esto: por lo tanto, somos transformados de gloria en gloria, en la semejanza, en la misma semejanza por el Espíritu. ¿Sabe qué? Tenemos canciones hermosas de gloria, ¿no? Y empezamos a cantar. Esa canción es muy linda, pero necesitamos entenderla. Porque ¿qué es ir de gloria en gloria? Escuche esto: ¿qué es ir de gloria en gloria? Pablo decía: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo un hombre, viendo desde su perspectiva externa carnal, se puede gozar en la tribulación? Imposible. Pero dice: aunque este cuerpo externo se va deteriorando, el hombre interior, el ser interior, se va renovando día con día. Y aunque esta leve y momentánea tribulación sea dura, ¿qué cree? Produce un eterno y más peso de gloria en nosotros. ¿Qué es ir de gloria en gloria? Es el aumento de su Hijo en nosotros. Por eso, ¿sabe qué? Que vengan los problemas, pero la gloria no es salir del proceso. La gloria es que su Hijo sea formado. La gloria no es salir del proceso. La gloria es que su Hijo sea formado. Por eso Pablo, cuando estaba cantando y estaba en la prisión, cuando se libera de la prisión, un hombre que busca su propia justicia sale huyendo. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él se quedó y el carcelero y toda su familia se convirtió. Porque no estamos buscando nuestro propio interés, estamos buscando que el Hijo sea formado.
Estamos buscando que Cristo crezca en nosotros, porque la gloria no está en que podamos salir de un proceso. La gloria está en que Cristo pueda ser visto a través de ti, para que seamos la iglesia que es luz y sal del mundo. ¿Qué es lo único que va a transformar Villanueva? Es cuando comiencen a ver la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Cristo necesita ser visible por medio de su iglesia. Por eso, ¿sabe qué? No oramos porque nos saque de procesos. No oremos porque nos saque de las tribulaciones. De hecho, que se vengan. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque en ellas se produce un mayor peso de gloria. Ahora yo le quiero declarar algo, y espero que me dé el amén más grande de su vida. Vendrán problemas, pero eso producirá un eterno peso de gloria en ti. No estamos buscando huir de nuestros problemas, buscamos que el Hijo sea visto. Entonces debes de saber que todo lo que te suceda de aquí en adelante, si vives para ti mismo, te frustrarás. Si vives viendo desde una posición externa, ¿qué crees? Te vas a quejar de todo, porque eso responde a una naturaleza caída. Pero si vives desde el Espíritu, la mente de Cristo en todo ve gloria, ve vida. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Ve esperanza. En un mundo tan lleno de desesperanza, nosotros vemos esperanza. ¿Sabe por qué? Aún el no poder ver a Cristo en nosotros comienza a generar problemas. Algunas veces, dígame si no, es más fácil ver todo lo malo de nosotros que la obra de la cruz que nos hizo santos. Dígame si no es cierto. Algunas veces es más fácil ver todo lo malo y no ver lo que Él ya hizo. Y eso es menospreciar la obra de la cruz. ¿Y sabe qué problema genera no poder verlo en mí? Que no lo podré ver en mi hermano. Y entonces comienzan a haber problemas, porque aquel me vio feo. Pero si yo no puedo ver a Cristo en mí, menos que lo veré en Él. Y entonces lo veré por todos sus problemas, los veré por todos sus defectos, lo veré por todo lo que tiene mal, y no veré al Cristo en Él. Entonces no me voy a invertir. Así comienza la división en la iglesia. Personas que no se pueden unir porque no aprendieron a ver a Cristo. ¿Tú le gritarías a Cristo? ¿Tú lo maltratarías? Apréndelo a ver en tus situaciones, apréndelo a ver en tus hermanos, y verás vida, y verás vida, y verás vida. No se trata de personas viendo todo lo malo, se trata de contemplarlo a Él, porque cuando aprendes a identificarlo a Él, te darás cuenta: lo tengo todo, lo tengo todo. Aún Pablo decía: yo menos todo lo externo es basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo que yo pueda ganar por mis fuerzas es basura, pero yo quiero a Cristo. No necesitamos nada más, iglesia. Lo que necesitas es verlo a Él. Y ese es el mayor eterno peso de gloria en nosotros. Es su vida, es su vida. Una persona viendo desde su posición externa vivirá como un huérfano. Y quisiera leerles algo. No ver a Cristo produce tantos problemas, porque sabe, aún no sé cuántos líderes hay, si hay gente también que trabaja con jóvenes. No debería de ser raro ver una generación que está con todo. No debería de ser raro ver a jóvenes que están llenos de la palabra del Señor y avanzando. ¿Sabe por qué muchos se apartan del Señor? Porque no lo ven en nosotros. Y entonces ven padres llenos de frustración. ¿Y para qué voy a seguir esa vida si no tiene nada de bueno? ¿Sabe qué problemas resultan el no ver a Cristo? ¿Sabe? La palabra habla de un rey de 8 años, el rey Josías, y dice que hizo todo lo que Dios quería. Imagínate un nene como ese. Podrías ponerte de pie, el de Adidas ahí. Podrías ponerte de pie rapidito. Imagínate un nene como ese, que tenía el criterio para gobernar una nación y hacer todo lo que Dios quería. Imagínate a un Jesús de 12 años hablándole a los maestros de la ley, y todos se sorprendían. Si yo veo a la juventud desde mi criterio, veré una generación con tantos problemas y cosas que enfrentar. Pero si los veo desde la mente de Cristo, veré a los siguientes Pablos, veré a los siguientes ministros que transformarán esta sociedad. Hay que ver las cosas desde Cristo, porque si no, no avanzaremos. No debería de ser raro.
Si vivo desde la desesperanza, no vale la pena hacer nada. El mundo va de mal en peor. No, estamos en los mejores tiempos de la iglesia. Estamos en los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde la mente de Cristo y lo estamos conociendo. Y entonces, ¿sabe qué? Hay una iglesia que ha vivido toda su vida orando: Señor, haz un mover de Dios en Villanueva. Señor, derrámate en Villanueva. Cuando Dios antes hablaba por muchas maneras y muchas formas, pero ahora Él habla por su Hijo. ¿Y qué cree? Su Hijo está en nosotros. Cada uno de nosotros somos los responsables de traer el diseño del cielo a la tierra. Sos el mover de Dios en la tierra. Como iglesia somos el mover de Dios en la tierra. Dios, imagínese que ha habido una iglesia toda su vida orando porque Dios haga algo, y Dios está sentado en su trono esperando que la iglesia comience a cumplir su función. Vea qué responsabilidad tenemos. Que tu vida no es casualidad. De hecho, ¿sabe qué? La iglesia debería de convertirse en la productora de los mejores empresarios. La iglesia debería de convertirse en la productora de los mejores gobernantes, de los mejores profesionales, porque el mundo necesita ver a Cristo a través de la iglesia. Estamos recuperando la responsabilidad. Pero si no vivimos con la conciencia de lo que Dios pagó, entonces ¿qué cree? Viviremos siendo libres, pero como el pueblo de Israel, esclavos en nuestra mente. Y déjeme hacerle una comparación, y con esto sí termino, porque parezco pastor prometiendo que voy a terminar y no termino nunca. ¿Estamos bien? ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está, escuche esto, en Cristo, diga conmigo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche, esto es algo interesante, porque ¿cómo es posible que las cosas, cómo sucede que las cosas son nuevas cuando las viejas pasan? Y hay una generación que quiere vivir en el todo nuevo de Cristo, pero no quiere soltar lo viejo. Queremos ver lo nuevo de Él, pero no queremos soltar lo viejo. No podremos vivir esta nueva vida en Cristo si no soltamos la realidad del viejo hombre. No podemos, y eso era literal lo que hicieron ellos: hagamos una enramada, quedémonos con todo. No, lo único que necesitas en esta vida es a Cristo. No necesitas nada más. Y cuando lo conoces a Él, su naturaleza opera en nosotros. ¿Y qué cree? Cuando Dios hizo el mundo, volteaba a ver y veía que todo era. Y entonces, si operamos desde la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Dios no existe la mediocridad. ¿Por qué la iglesia es la sal y la luz del mundo? Porque no opera desde lo mediocre, no se conforma al siglo, lo transforma. Pero si intentamos manifestar a un Dios desde rebajándolo a nuestra mediocridad, el mundo no lo verá a Él. El mundo verá personas intentando por sus propias fuerzas que resultarán frustrados. Pero en Cristo no hay frustración, en Cristo hay esperanza. Escuche esto, quiero darle una definición. La diferencia entre la operación de un huérfano contra el hijo. Escuche esto, mire, esto es hermoso. La palabra una vez más dice que Él nos dio el espíritu de adopción, en el cual clamamos: Abba Padre. El huérfano, escuche, el huérfano opera desde la necesidad, porque siempre sentirá que algo le hace falta. Pero el hijo opera desde la abundancia de la casa del Padre. ¿Sabe qué? El hijo pródigo, cuando se fue, el huérfano era el que se quedó, porque vivió toda la vida en la abundancia del Padre. Pero cuando regresa el otro, ¿qué cree que dice? Señor, pero si yo te serví, si yo siempre me quedé, ¿por qué no me celebras con un cabrito? Y el Señor le dice: ¿acaso no entiendes que todo lo mío es tuyo? El hijo opera desde la abundancia de la casa. El huérfano se ve desnudo, sin cobertura, pero el hijo se ve vestido de Cristo y sentado en los lugares celestiales. El huérfano vive esperando algo que le afirme y direccione, pero el hijo vive para el aumento de la casa del Padre. El huérfano reacciona con temor y culpa. Cuando el hombre cae, ¿qué es lo primero que sucede cuando pudieron ver con sus ojos su desnudez? Imagínense que cuando el hombre pecó, lo primero que vio fue su desnudez. ¿Y qué es lo primero que hace? Ella fue
Es su culpa. El huérfano opera desde la culpa, opera desde el temor, pero el hijo responde con fe y gratitud. El huérfano busca ser aceptado por sus obras, pero el hijo entiende que ya es acepto en el amado. El huérfano tiene un corazón reactivo, pero el hijo tiene un espíritu gobernado. El huérfano mide su valor por la afirmación externa, pero el hijo conoce su valor por la voz del Padre. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. El huérfano tiene un alma inconsolable e inestable, pero el hijo tiene un alma arraigada y edificada en Cristo. ¿Sabe qué? El huérfano procesa desde la falta, el hijo procesa desde la plenitud. ¿Sabe qué? El huérfano compite y se compara con los demás. ¿Y sabe qué? El hijo honra a los demás como que fueran superiores a sí mismos y edifica junto con los demás. El huérfano se esconde cuando falla y opera desde la culpa. ¿Sabe qué hace el hijo? Corre a los brazos del Padre y sabe que en él encontrarás refugio. El huérfano vive desde el esfuerzo propio y el activismo, pero el hijo vive desde el reposo y la obediencia. El huérfano tiene una mente simple y distraída, pero el hijo tiene la mente de Cristo y opera con precisión. El huérfano ve escasez en todo y se queja por todo. El hijo ve oportunidad para manifestar la vida que tiene dentro. El huérfano rechaza la corrección, pero el hijo ama la corrección porque sabe que lo acerca más al corazón del Padre. El huérfano dice: yo necesito. El hijo dice: yo tengo y yo doy. El huérfano vive reaccionando al mundo. El hijo vive gobernado desde el Espíritu. El huérfano es movido por sus emociones, pero el hijo es movido por el Espíritu. El huérfano necesita que lo vean y se promueve a sí mismo, pero el hijo vive para dar a conocer al Padre. El huérfano se siente deudor del pasado, pero el hijo vive desde lo consumado y sabe que lo tiene todo en Cristo. El huérfano trabaja para sí mismo, pero el hijo trabaja para la casa de su Padre. Somos muchos hijos trabajando para la casa del Padre. Necesitamos aprender a identificar al huérfano, porque el huérfano no puede trabajar con el cuerpo. El huérfano está buscando su propio reino. El huérfano comienza a competir porque necesita validación. A cambio el hijo vive desde la abundancia del Padre y entonces entiende: si tengo todo esto, no se puede quedar aquí adentro, necesito darlo. El huérfano vive para sí mismo, pero el hijo siempre trabajará para la casa de su Padre. Y entonces ahí es donde Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? A medida que comienza a hacer algo que vemos dentro de nosotros, vemos algo. Ahí es donde nuestra fe vence al mundo. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, escuche esto, lo que vivo en la carne, lo que vivo en lo externo, lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. Y la palabra dice que nuestra fe vence al mundo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Antes la fe se usaba para esperar algo. En el antiguo pacto la fe esperaba algo, pero desde lo consumado, Él es el que inicia y Él es el consumador de la fe. Nosotros vivimos en una fe consumada. ¿Qué es lo que hace la fe en nosotros? Nos permite ver como Él ve. Y entonces ahí es donde nuestra fe vence al mundo. Porque a los que estamos en Cristo, podría decir conmigo con toda su fuerza: opera en victoria. Cada uno de nosotros operamos en victoria. Pero aquí no te está hablando de una victoria externa. No, no, no. Aquí te está hablando de la victoria interna, porque la cruz te hizo libre y te hace operar en victoria. El mundo no tiene nada con nosotros. El mundo no nos puede avalar. ¿Por qué? Porque estamos fundados en la roca que es Cristo. Nuestra fe vence al mundo porque comenzamos a ver vida. Creemos por Villanueva, creemos porque será transformada. Pero ¿sabe qué? Hoy te doy la responsabilidad de vivir como un hijo de luz. Hoy te doy la responsabilidad de vivir para conocerlo, porque conociendo la verdad serás libre. Conociendo la verdad serás libre, libre de ti mismo para expresarlo a Él. Amados, no estamos esperando nada, lo tenemos todo.
Tenemos la mente de Cristo, pero esta únicamente se cultiva en el Espíritu. ¿Se da cuenta por qué no podemos seguir viviendo ocupándonos de la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Hoy quiero terminar este mensaje animándote una cosa, y es: vivamos para conocerlo. Vivamos para conocerlo, porque se da cuenta todo lo que produce una persona que ignora. No nos podemos dar el lujo de ignorar, porque lo peor que nos puede pasar es tenerlo todo y nunca haberlo reconocido. Podrías hoy afirmar en tu espíritu: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Podría decir conmigo fuerte: Cristo en nosotros, la esperanza. Pero dígalo un poco más fuerte: Cristo en nosotros, la esperanza. Una vez más: Cristo en nosotros, la esperanza. Y podría decir conmigo: y nosotros, la esperanza del mundo. Cristo en nosotros es la esperanza, y nosotros la esperanza del mundo. Señor, hoy recuperamos esta asignación. Hoy recuperamos nuestro poder de influencia, que es tu vida en nosotros. Padre, te pido hoy que cada uno de los que están aquí, a medida que te puedan ver, sean transformados conforme tu misma imagen, y se den cuenta que no necesitan nada. Padre, hoy afirmo en cada uno de ustedes, en su espíritu, que lo tienes todo, que lo tienes todo. Y vivamos con esa conciencia. Oh alma mía, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides lo que Él hizo. No olvides lo que Él hizo, porque lo tienes todo. Podrías ponerte de pie ahí donde estás. Padre, hoy oramos por una generación comprometida con tu verdad, una generación que sepa que lo tiene todo. Señor, podrán venir problemas, pero no nos moverán. Podrán venir aflicciones, pero no nos avalarán. Señor, hoy afirmamos nuestras vidas en la roca que es Cristo. Hoy te vemos y te contemplamos, Señor, y a cara descubierta comenzamos a conocerte, a conocerte, a conocerte, a conocerte, a conocerte, a conocerte. Queremos conocerte más, queremos conocerte más. Queremos conocerte más, queremos conocerte. Queremos conocerte. ¿Podrías abrir tus ojos un segundo? Mire esto es hermoso. ¿Se acuerdan cómo al inicio hablábamos acerca de nuestras almas y cómo cuando cayó el hombre comienza a procesar desde la falta, comienza a procesar desde la escasez y todo lo que es el huérfano? Cuando la cruz, cuando Cristo nos recupera, Él se vuelve una cosa para nosotros. Es la vida, y Él debe de ser nuestro alimento. ¿Se acuerdan que les dije que Cristo es la mejor porción? Quisiera leerles un último verso que cada uno de nosotros no lo sabemos. Salmo 23. ¿Estamos listos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escuche esto. ¿Nos podrías poner el verso 1 para leerlos juntos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué significa esa palabra pastor? Cuando lo miramos en el original: alimento. Jehová es mi alimento, nada me faltará. Cuando yo como de Cristo todos los días, comienzo a vivir en una realidad: nada nos falta, nada nos falta. Verso 2: en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me alimentará, me pastoreará. Verso 3: confortará mi alma. Alguien puede decir conmigo: confortará mi alma. Cuando Cristo es tu alimento, tu alma comienza a ser confortada. Pero ¿sabes qué significa confortar? Cuando pensamos en confortar, pensamos en el consuelo que se nos da, ¿no? Que Dios consolando mi alma. No. Cuando vemos esta palabra en el original, significa llevar al punto de origen. Cuando Cristo se convierte en nuestro alimento, Dios no está en el negocio de consolarte. Dios está en el negocio de transformarte a su misma imagen. Y entonces cuando Él se vuelve tu alimento, dice que Él
llevará al punto, al diseño original, donde había trabajo, pero había reposo, donde habían cosas por hacer, donde éramos administradores, pero procesábamos desde la inspiración divina. No somos huérfanos esperando algo, somos hijos que tienen todo el sentir de Dios canalizado. Por eso la palabra dice: tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque cuando Él se vuelve nuestro alimento, comenzamos a ser reconfigurados al diseño original, donde habrá trabajo, habrán problemas, en este mundo tendréis aflicción, pero no seremos movidos. Alguien puede disfrutar esa realidad, que no seremos movidos. Alguien puede disfrutar esa realidad, que en Cristo lo tienes todo. Alguien puede disfrutar esa realidad, que Cristo se vuelva tu alimento y te encontrarás que nada te falta, porque Jehová es nuestro alimento y nada nos hace falta. Podríamos decirlo. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. No es una frase más, es una realidad. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dilo hoy. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y podríamos declarar: si te tengo, y si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi Tesoro, fuera de ti, nada. Una sola voz: Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Es una realidad hoy. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, toda nuestra esperanza, toda nuestra vida está en ti, está en ti. Y Cristo Jesús, eres y Cristo Jesús, eres. A una sola voz lo decimos una última vez: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo eres. Una vez más: Cristo, Cristo. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Hoy oramos por una generación que entienda que su vida no se trata de sí misma. Ya no vivimos para nosotros, sino que todo se trata de Él. Todo se trata de Cristo. Y por esto es impresionante como la palabra dice: Juan, el mayor de los profetas. Imagínense eso, como Juan fue llamado el mayor de los profetas. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo, cuando Moisés hizo abrir el mar en dos, y Juan no había hecho ningún milagro. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué Juan fue el mayor de los profetas? Porque tuvo la mayor revelación acerca de Cristo, y toda su vida se trató de apuntar hacia Él, de preparar el camino. Tu vida no será juzgada en cuántos milagros hagas. Tu vida no será juzgada en cuántos buenos sermones predicaste. Tu vida no será juzgada por cuántas buenas cosas hiciste. Tu vida será juzgada en cuanto de Cristo mostraste al mundo y se formó dentro de mí. Entonces entendemos una cosa y terminamos con esto. Podría decir conmigo: todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. ¿Podrías darle un fuerte aplauso al Señor? Muchas gracias.